Voy a empezar agradeciendo a Painé, agradeciendo a este espacio, Palacio Cultural, los libros de Charlie, porque la verdad que con Painé y con el Diario de la República me une un afecto muy profundo. He pasado momentos hermosos de mi vida y ha estado siempre presente en momentos muy importantes de mi vida. Así que para mí esto es una doble celebración. Agradezco mucho lo que dijo Fernando, voy a ser categórico en muchas de las cosas que voy a decir, así que me quedé pensando si tenía que revisar o no todo lo que tenía que decir. Quiero agradecer muy especialmente también a María Luz Rodríguez A., directora del Diario de la República, y a Tona Salino, que hace un par de meses atrás estábamos acá, Tona, presentando, digamos, inaugurando este espacio, y la verdad que es un enorme honor y un enorme orgullo estar acá otra vez, en este caso defendiendo una obra mía. Y este defendiendo tiene que ver también con convicciones. No voy a hablar mucho de la imaginación sumergida. Quiero hablar de literatura y quiero decirles que al final, cuando terminemos, vamos a tratar de ser breves y dinámicos. Quiero que lo acordamos con Tona, que 3 personas, y se los aviso ahora por si alguien quiere ir pensando, digamos, que tiene ganas de preguntar, que 3 personas se animen y levanten la mano y charlemos un poquito, alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que haya quedado pendiente. Así que bueno, dicho esto, yo quiero empezar diciendo que quiero hacer un alegato de lecturas que fueron fundamentales en mi vida. Y esto podría ser también la explicación de por qué escribo, por qué elijo escribir o elegir la literatura para comunicarme, como una forma de comunicarme. Yo me crié en la zona rural de Rufino y en mi habitación, era una habitación muy grande, yo creo que no estaba destinada para ese fin, en una de esas casas de campo así, estilo chorizo, muy amplias, y en esa habitación funcionaba la biblioteca de la casa. Digo funcionaba, no había nada, era una familia y que me crió. Y claro, la labor del campo empieza muy temprano en la mañana y termina muy temprano en la noche. Y tienen el hábito de dormir la siesta, ¿sí? Y yo no podía dormir la siesta porque no me gustaba. Entonces hacía como que me iba a dormir la siesta y tenía 7, 8 años y entonces indagaba en esa biblioteca y ahí me encontré con cosas maravillosas que creo que me formaron y me sirvieron mucho para el futuro. Tengo un recuerdo muy vivido, esto me acaba de venir en este momento. Entre esas cosas había un diccionario Bastus, un diccionario que era Bastus, el nombre de una edición de 1948, que tenía el mapa de la Argentina, el viejo mapa de la Argentina, con el nombre de la provincia de La Pampa y creo que el de Chubut, cambiados. Y ese diccionario enciclopédico tenía una particularidad, era muy rico en cuanto a mitología griega y romana, y a mí me fascinaba. Entonces los primeros personajes que a mí me conmovieron fueron personajes mitológicos. Ese es el primer recuerdo fuerte que tengo de mi contacto con la literatura. Después descubrí a Homero, después descubrí a Virgilio, muy pequeño. Y yo pensaba que eso era absolutamente normal y que todos los chicos en sus casas hacían eso. Después con el tiempo me di cuenta que no era tan usual, pero agradezco mucho aquella biblioteca y la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Entre los múltiples libros que a mí me permitieron atravesar la puerta de ese cuarto y de múltiples cuartos después, voy a mencionar así de manera muy desordenada y caótica a medida que me vaya acordando, algunos textos que me marcaron y que yo humildemente recomiendo para que alguno vaya a su casa y los busque y los lea. Recuerdo Los regalos perfectos de O. Henry, ¿sí? Y voy a hacer una línea de cada uno, ¿sí? Los regalos perfectos de O. Henry es un relato donde lo que subyace durante todo el texto es la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Y es hermoso, ¿sí? Son 2 personas que se aman y que buscan la manera de hacer feliz al otro. Recuerdo La conjura de los necios de John Kennedy Toole, uno de mis autores predilectos y probablemente una de las novelas que más haya disfrutado en mi vida, con un personaje que se llama Ignatius Reilly, que difícilmente se haya concebido un personaje con tanta gracia, tanto humor y tanta profundidad a tan corta edad. John Kennedy Toole vivió entre 1937 y 1969 y decidió quitarse la vida porque consideraba su vida literaria un fracaso.
Recuerdo Los Miserables de Víctor Hugo y esos personajes absolutamente imposibles de olvidar, como son Jean Valjean, el comisario Javert y Cosette. Algunos de ustedes habrán visto alguna versión musical o alguna película. Lean el libro es una obra de arte, el libro es una muestra de cómo se puede hablar de historia, cómo se puede hablar de geografía, de sociología, de antropología, de política, a través de un libro. Recuerdo, cómo no recordar, No, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿sí? Y ese personaje enorme de Rodion Raskolnikov, que comete un crimen que en esas circunstancias y en ese contexto y en ese lugar cualquiera de nosotros hubiera cometido. Y es gracioso porque también tengo una visión como lo que acaba de expresar Fer, que dicho sea de paso, y esto vaya a modo de evolución, tiene mucha cabeza para cualquier presentación posible. Rodion Raskolnikov comete un crimen en la página 20 o 21, ¿sí? De un libro que tiene 600 o 700 páginas, ¿sí? Y está exculpándose de ese crimen durante las próximas 600 o 700 páginas. Es buenísimo, buenísimo. Recuerdo cuentos, recuerdo por ejemplo Encender una hoguera de Jack London, con la que torturo a muchos de mis compañeros, los compañeros que tengo para que lean, que me conocen todos los días y que saben que les propongo y los desafío a que lean textos. Encender una hoguera está ambientada, la escribió Jack London, un escritor considerado menor, injustamente considerado menor, y está ambientada en el Yukon, en lo más duro y frío de Alaska. Recuerdo El romance de la luna de Federico García Lorca, ¿sí? Y recuerdo Grito hacia Roma, Raquelita, que me lo hiciste leer vos por primera vez y que me pareció fascinante y extraordinario, también de Federico García Lorca, que está en Poeta en Nueva York. Recuerdo el poema de los dones de Borges, recuerdo Mazuns de Borges, recuerdo El milagro secreto de Borges y recuerdo un texto muy pequeño que se llama El enemigo generoso, que cuenta la historia, está en El Hacedor. El enemigo generoso cuenta la historia de Magnus Barford, que fue un rey noruego que toma la decisión de invadir las tierras británicas, las islas británicas, en el año 1193 probablemente. Y bueno, en su primera campaña toma Gales, en su segunda campaña toma Escocia y en su tercera campaña va a tomar Dublín, va a tomar Irlanda. Y el día previo a la batalla definitiva, recibe una carta del rey de Irlanda. Y en la carta el rey de Irlanda le dice: quiero que este día sea el día más feliz de tu vida. Estoy citando de memoria, así que no voy a ser preciso en lo que digo. Dice: quiero que este sea el día más hermoso de tu vida, que seas absolutamente victorioso en la mañana, que tu espada sea fuerte en el campo de batalla, y quiero que lo disfrutes mucho, porque antes que caiga la tarde te venceré y te borraré de la faz de la tierra, tú, Magnus Barford, que osas pisar la tierra de Irlanda. Yo siento que defender Irlanda de esa manera es absolutamente hermoso y poético, y a mí me pasa que me emociona la literatura, me quiebra la literatura. Creo que hay un error que cometemos los adultos, hay un error que cometen los académicos, creo que hay un error que comete cierta mirada que se disfraza de profunda a la hora de hablar de algunos temas que deberían ser abordados con mayor simpleza. Yo he encontrado en cada uno de esos relatos que acabo de enumerar y otros que estoy recordando en este momento, como el comienzo de La metamorfosis de Kafka, cuando dice: una mañana Gregorio Samsa despertó después de un sueño intranquilo y se encontró convertido en un monstruoso insecto. Alguien que empieza un texto de esa manera lo obliga a uno a hacerse millones de preguntas, desde qué tipo de insecto es, o por qué le acaba de ocurrir eso a Gregorio Samsa, o si Gregorio Samsa está soñando o no. O cuando García Márquez escribe el primer párrafo de 100 años de soledad y dice: años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, dice había, es raro eso, no dice habría, dice había de recordar el momento en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
es muy fuerte, es muy lindo, es demasiado profundo como para que a uno no se le llene la cabeza de ideas, de imágenes y de ganas de indagar respecto de lo que está leyendo, de lo que le propone el autor. Entonces, a mí me enoja mucho cuando por ahí leo alguna nota o por ahí leo algún catedrático o algún académico que a mí me dice que Shakespeare escribía en pentámetros yámbicos, ¿sí? Y a nosotros nos cuesta y tenemos que ir al diccionario y saber lo que es un pentámetro y lo que es un yambo. Me ofende, me siento ofendido en mi inteligencia, pero sobre todo me siento ofendido en la pasión y en las ganas y en lo que me conmueve de la letra que otro escribe. Me siento ofendido porque me parece que lo que nosotros hacemos con eso, y ahí es donde fallamos, terminamos por alejar a la gente de la lectura, terminamos por convertir a la lectura y a la buena literatura en un hecho como inalcanzable, como extremadamente profundo. O tenemos profesores de literatura que le dicen a nuestros niños, a mis hijos, Jerónimo, que ya dejó el secundario y ahora está en la universidad, a Lupe, que está allí, los dos, les dicen que, por ejemplo, para llegar a Borges o a otro determinado autor hay que transitar un largo camino, porque esto es difícil. En realidad me parece una cabronada, ¿sí? Lisa y llanamente me parece una cabronada. La literatura y la buena lectura está presente en cualquier biblioteca de cualquier casa, hay que buscarla, hay que encontrarla, y por ahí una simple línea sirve para conmovernos y para abrirnos la cabeza y no sé, y conocer todos los universos posibles. Entonces me ofendo, y me enojo, y me encabrono, y como dice Fer, me pongo categórico, porque no logro aceptar los ismos, yo no logro aceptar que se etiquete a los autores y que se diga modernismo, simbolismo, ultraísmo, surrealismo, no lo acepto. Yo creo que en la literatura lo que importan son las historias, son los personajes, y eso me parece en definitiva que es lo que vale. Hecho este pequeño alegato, hablo un poquito ahora de la imaginación sumergida. En algún momento pensé que, también los que me conocen saben que estoy dotado de un humor negro importante, voy a tratar de que no se me escape, pero si se me escapa lo van a advertir. En algún momento yo pensé que la imaginación sumergida era de alguna manera una manera de vindicar a mi madre, ¿sí? Mi madre murió en un accidente, ¿sí? Cuando yo tenía 4 años, chocó, ¿sí? Con una bala. A la bala la había disparado ella misma. Ese hecho a mí me marcó profundamente, sí, porque bueno, fue una manera muy abrupta de quedarse sin madre. Allá lo veo en mi hermano Ramiro, que se ríe porque es un chiste que hacemos siempre y lo divierte, sí, nos divierte el humor negro. Yo pensé, estaba absolutamente convencido que esa era una manera de vindicarla a mi madre, de reivindicarla a mi madre. Después me di cuenta que no, que en realidad la historia me gustaba y que a pesar de lo que muchos puedan pensar de que la historia no es autobiográfica, en cada uno de los personajes está dividido y atomizado la historia de mi vida. Creo que voy a citar un personaje que yo lo construí adrede como un cabrón, que es el comisario Salcedo, como alguien a quien no quería, y que a mucha gente le terminó llamando la atención y resultando interesante. Yo creo que hay una parte mía oscura que está presente en ese personaje, o sea, canalizar a través del personaje, digamos, cosas que uno no va a hacer en la vida real. Creo también que hay formas, y esto también lo podemos discutir luego, pero creo que hay formas de concebir una novela. Yo voy a contar por enésima vez la anécdota de cómo está concebida la novela. La novela está concebida a partir de un relato que Paola, que está ya escondida en segunda fila, como siempre, que Paola leyó y me dijo, no, gordo, estoy citando textual, ¿no? Digo, no, gordo, esto da para más, acá quizás tenés una novela. Y bueno, me puse a mirarla otra vez y a releerlo, y era un relato muy pequeño de 4 o 5 páginas, y empecé a trabajar en el relato y a los 5 meses tenía la novela terminada. Estaba fascinado, estaba contento y me puse a corregirla. Tardé 10 años en corregirla. Estuve 10 años, los siguientes 10 años corrigiéndola.
Y este es, creo yo, si alguien me pregunta cuál es el proceso creativo, uno puede decir, mira, técnicamente son los 4 o 5 meses en el que uno ejecuta la obra o son los 10 años en los que uno se lo pasa corrigiéndola. En algún momento la imaginación sumergida se me volvió absolutamente insoportable. Yo me sentía a sí mismo que me hablaba desde el libro y se me hacía insoportable, y antes de entrar en la variante del pirómano agarré y decidí que el libro estaba terminado. Creo que lo disfruté. Creo que disfruté ese proceso, creo que disfruté esos 10 años, creo que disfruté la idea de poner en cada línea una idea y en cada párrafo un concepto, pero muchas veces me trabé y me sentí angustiado por no poder hacerlo en menor tiempo o de manera redonda y conceptual en el tiempo que lo consideraba oportuno. Después me dije que estaba bueno, que eso es producto de que uno va madurando y de que uno revisa las cosas y las ve de diferentes formas, y entonces, nada, me sentí conforme. Quiero decir, antes que me olvide, también que el arte de tapa lo hizo Ariel Fernández, que es un desconocido para ustedes, pero que si ustedes dicen Bachi, todo el mundo lo conoce, que para mí es el mejor diseñador gráfico que tiene la provincia de San Luis, por mucho, es el mejor diseñador gráfico que está aquí presente, y que además es un amigo y que trabaja en Painé. Quiero decirles que también es un legado para mis hijos, para Jerónimo y para Elupe, que están ahí sentados, los dos en primera fila. Quiero agradecerles a sus mamás, que están sentadas allá al lado, las dos, Gaby y Paola. Esto no es humor negro, esto es un castigo. Y quiero agradecerles a los lectores que hasta ahora se han animado con el libro. Quiero agradecerle a Fernando, a Mariano, a los que hayan leído el libro y hayan encontrado, algo valioso para contar o para discutir. Allá la veo a Belén también, que lo ha leído. Y a ver, ¿quién más? No recuerdo. Por allá está Matías Gómez, que se lo di y no lo leyó. Y tenemos enormes diferencias por ese tema. Raquel Bainsto, que fue una de las primeras personas que lo leyó y que me alentó a publicarlo cuanto antes. Y por último quiero decir, antes de concederles la palabra, quiero decir que yo soy un producto literario en el que se conjugan dos fuerzas. Por una parte, el haberme animado en su momento a llevarle un texto a Jorge Sallenave y decirle, mire señor Sallenave, yo escribo, esto es lo que hago, y haber recibido una devolución absolutamente cariñosa de su parte y haberme impulsado a escribir. Y esto se conjuga con un hecho político al que Fer hace referencia, o con decisiones políticas que en ese momento se habían tomado y que sirvieron, por ejemplo, como para que mucha gente apareciera. Yo soy un producto de BAS 21, de las becas de arte BAS 21. Yo gané 3 veces en la categoría de literatura, y la primera vez que gané yo sentí que estaba capacitado, que estaba autorizado, entre comillas, a escribir. Así que guardo un profundo recuerdo y un hermoso recuerdo de lo que es las becas BAS 21, porque permitieron la salida y el surgimiento de un montón de gente. Sencillamente lo que yo les recomiendo a partir de ahora es que vayan a sus casas, busquen en su biblioteca, encuentren los textos que les gustan y sigan leyendo, porque leer te abre la cabeza, porque leer te permite conocer el mundo, porque te enriquece el vocabulario. Yo creo incluso hasta que te hace mejor persona, te hace diplomático, te permite una amplitud en la resolución de problemas que parecen difíciles, que por ahí están presentes en los textos. Y me acuerdo de una anécdota. Hace, en el año 2012, el 13 de enero del 2012, todos recuerdan una noticia, cuando se les diga se van a acordar, el buque, el Costa Concordia. ¿Se recuerdan? Sí, que se llamaba Schettino, Francesco Schettino se llamaba el capitán del barco. Viene, nada, fiesta, demasiada party esa noche, encalló el barco, muchos muertos, no recuerdo, 30 y pico de muertos o 60 y pico de muertos. Él quedó absolutamente deshonrado como capitán porque huyó, porque no estuvo a la altura de las circunstancias, de lo que se esperaba de un capitán. Donde él encalla, enfrente había una isla, es la isla de Giglio, y ellos son los que acuden a rescatarlo y los que logran salvar muchas vidas. Estamos hablando de un capitán que es deshonrado, ¿sí?
el capitán Francesco Schettino. Quien haya leído El Conde de Montecristo recordará que en las primeras 10 páginas viene regresando aquel hombre, aquel muchacho que luego sería deshonrado y traicionado por sus amigos y que cobraría una venganza enorme, ¿sí? Y por donde pasan enfrente de la isla de Giglio. Entonces, Alejandro Dumas había viajado y había puesto en tela de juicio el tema del honor y había jugado con el honor en una novela 200 años antes que sucediera. Era otra historia, era otro final, pero en definitiva la literatura es eso, es adelantarse a los tiempos, jugar con los personajes y crear seres que aunque no lo parezca se parecen mucho a la vida real. Bueno, así que muchas gracias por estar acá. Ahora les voy a dar las palabras a ustedes y estoy muy feliz por esta presentación.